bendiga y mi hermano continúa. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo estar en esta hermosa y bendita noche para poder celebrar el culto al Señor. Qué bueno es que Dios nos ha congregado en este día para honrar al Señor, ¿verdad? Estamos muy bendecidos con Dios. ¿Cuántos estamos bendecidos con el Señor? ¿Cuántos alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, hermanos. Estamos en un clima bastante agradable, ya no estamos sudando tanto, ¿verdad? Qué gozo es que tenemos entre nosotros hermanos nuevos en la fe. Hasta los jóvenes de la William Hall están entre nosotros. Qué bueno. Y también tenemos entre nosotros una pareja que es el martes, creo que el martes recientes vino al Señor, ¿verdad? Yo quiero conocerlos, quiero que se pongan de pie. ¿Están por ahí? Pónganse de pie, por favor. Amén, ahí tenemos. Gracias. Gracias por venir a la casa del Señor y queremos decirle que esta es su familia. Esta es su familia con la que usted va a comenzar a convivir, a compartir y a crecer entre nosotros. Amén. No hay cosa más maravillosa que encontrar esta familia, la familia de Dios. Amén. Esta amada iglesia está con los brazos abiertos para usted y para todo aquel que quiere venir y encontrarse con Jesús en este lugar. Bueno es Dios. Y a los amigos que en esta noche están con nosotros, bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarles a tomar su Biblia y ponerse de pie para compartir la palabra de Dios esta noche. Hechos capítulo 2. Dios quiere hablarnos hoy. Cierre sus ojos y oramos al Señor con la Biblia abierta. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, porque su poder es grande y su gloria para siempre. Bendice, Señor, esta reunión, este culto especial, y que la gloria y la presencia del Señor pueda bendecir cada una de las vidas ahora. Padre, bendice su iglesia que se ha congregado en este día, en esta noche, para edificarse de la palabra de Dios, para desarrollar el carácter cristiano y para recibir su palabra este día. Gracias, que la palabra obre el efecto que tú quieres, la obra que tú quieres que haga. Esta hermosa y bendita noche, tu Espíritu abre los corazones para que la palabra fluya en la vida de su iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bendecimos. ¿Siéntese, hermanos? La palabra está en el capítulo 2 de los Hechos, en el verso 41. Dice así: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos a otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Quiero hablar de la visión. El tema es la visión de la iglesia primitiva
el modelo a seguir. La visión de la iglesia primitiva es el modelo a seguir. ¿Dónde encontrar el modelo de la iglesia en nuestros días? ¿Cómo tener una visión integral en nuestro tiempo? ¿Qué necesidad o por qué es tan necesario que la iglesia esté enfocada o enmarcada en una visión basada en la palabra del Señor? Desgraciadamente, vivimos en un tiempo bien crítico, donde cada día surgen nuevas revelaciones, cada día surgen nuevas corrientes, cada día surgen nuevas interpretaciones y nuevas ondas que corren o circulan en la iglesia del Señor, a fin de filtrarse de alguna manera sutil, haciéndole creer a la gente que esa es la visión que Dios ha dado y que esa es la visión correcta. Hay tantas doctrinas falsas en nuestro medio, tantos profetas falsos que han surgido tratando de infiltrarse en la congregación y tratar de distorsionar, opacar o tergiversar la visión que Dios ha marcado en la vida de la iglesia a través de la palabra y del Espíritu Santo. Solamente es de echar una mirada al Nuevo Testamento. No más es volverse a los hechos de los apóstoles. No más es volverse a la visión que Dios marcó la vida de la iglesia primitiva. No hay otro modelo más eficaz, no hay otro modelo más importante del cual debemos nosotros seguir. Y es el modelo bíblico, y es el modelo de la iglesia primitiva que hace muchos siglos Dios trajo a sus apóstoles. La visión de la iglesia primitiva estaba basada en la Biblia, en la palabra. La visión de la iglesia primitiva era movida o era activada a través de hombres santos, hombres piadosos, hombres que no tenían interés de fama, hombres que no tenían interés de hacerse ricos, hombres que no tenían intereses propios, hombres que estaban entregados completamente al ministerio del Señor, hombres que entendían el llamado de Dios, hombres que entendieron el propósito de Dios, hombres que nunca pensaron en hacerse ricos, en enriquecerse a costa del ministerio, hombres que nunca pensaron en manipular las congregaciones, hombres que nunca se aprovecharon del pueblo de Dios para escalar peldaños y alcanzar un nombre, sino que fueron hombres sencillos, humildes de corazón, que servían con todo amor y para el Señor y su gloria. Hombres que estaban dispuestos a pagar un precio, hombres que estaban dispuestos a entregar su vida por el ministerio y por la palabra de Dios. Muchos de ellos dejaron casa, dejaron familia, dejaron negocio, dejaron empresas, dejaron lo que tenían y lo que poseían por amor a la obra del Señor, sin importarle las circunstancias en las cuales se iban a enfrentar. Sabían que tenían que dar a veces hasta su propia vida por causa de la predicación de la palabra. En la Biblia encontramos muchos mártires que murieron por la verdad. Algunos fueron torturados y muertos bajo torturas. Otros fueron muertos a pedradas. Otros fueron
llevados a la guillotina para que sus cuerpos fueran pedaceados por partes. Algunos fueron echados a las hogueras, a otros a los leones feroces, y otros fueron descuartizados, desmembrados por causa del evangelio del Señor. Amén. La Biblia enseña claramente que Dios trajo una visión pura y perfecta a esos hombres, que gran parte de ellos son escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento. Mencionamos algunos: San Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Mateo y otros, Santiago, que además de ser discípulos, además de ser apóstolos del Señor, además de colocar una visión celestial en sus vidas, en sus corazones, y un llamado al ministerio para servir, también fueron hombres que escribieron la inspiración de Dios en el libro sagrado que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos aman al Señor por eso? Amén. La visión que Dios trajo a sus santos es la visión que debe traer a nuestros corazones ahora. Es cierto, había un interés profundo por crecer, un interés profundo por avanzar en aquel momento, pues en menos de un siglo casi todo el continente europeo se convirtió al Señor. Establecieron iglesias en diferentes lugares porque eran hombres que Dios había llamado al ministerio santo. Amén. Pero si notamos en el verso 41 del capítulo 2 de los Hechos, vemos que habían características peculiares en la iglesia primitiva. Que esas características peculiares que poseía la iglesia primitiva deberían de ser características de la iglesia de hoy. Es más, es importante que cuando estamos enfocados en una visión, debemos de asimilar o ser similares a las características que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, veamos algunas características importantes de la iglesia primitiva. Una de las grandes características de la iglesia primitiva es que era perseverante. Diga conmigo: perseveraban. Era una iglesia que perseveraba. Esa característica importante y primordial debe de estar dentro de nosotros hoy como iglesia del Señor. Pues es el mismo Señor de aquella iglesia y el mismo Señor es el que está ahora en nosotros. No hay diferencia, la diferencia son los tiempos en que vivimos o la cultura en que estamos. Pero es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que así que habían creído en la palabra, como 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina que recibía de los apóstoles, perseveraba en la palabra que habían recibido del Señor, perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios, perseveraban en la vida de comunión con Dios y de la santidad, perseveraban en los principios establecidos en la palabra de Dios. Ellos le creían a Dios, pero también le creían a la palabra que predicaban sus líderes en aquel momento. Amén. Perseverar significa consistir. Perseverar significa persistencia. Perseverar significa seguir haciendo, no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Amén. La iglesia primitiva perseveraba en la casa de Dios, en los templos. La iglesia primitiva perseveraba en los hogares.
La iglesia primitiva perseveraba en el estudio profundo de la Biblia. La iglesia primitiva perseveraba aprendiendo de los discípulos. Amén. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía. Eso es lo que la iglesia de hoy debe de hacer. Usted debe de perseverar estudiando la Biblia. Usted debe de perseverar escuchando la palabra. Usted debe de perseverar obedeciendo al Señor. Usted debe de perseverar obedeciendo a los líderes de la iglesia. Usted debe de perseverar en todo conforme la palabra del Señor. Ellos perseveran escudriñando la Biblia. Perseveraban escudriñando la palabra. Amén. Si usted persevera en la palabra, como dice la palabra del Señor, como dice la oración de Jesús, Jesús dice: Padre, que siempre permanezcan en la verdad, que siempre permanezcan en mi palabra, porque permaneciendo en mi palabra serán ellos verdaderamente mis discípulos. Amén. La voluntad del Señor es que nosotros perseveremos en la palabra, que nosotros estemos en la palabra, que la palabra no simplemente sea, que la palabra no simplemente sea un rema del momento, que la palabra no sea simplemente una experiencia relámpago, una experiencia momentánea y temporal. Porque muchas veces nos sentimos confrontados delante de Dios cuando Dios nos está hablando. Pero después que llegamos a casa se nos olvida cómo Dios nos habló. Y por ello dice Santiago capítulo 1 verso 22. Así es que dice: no sean oidores olvidadizos, olvidando la palabra. No seas, sino sed hacedores de la palabra. Porque quien oye la palabra y no la guarda es como quien se ve en un espejo, y una vez quitado del espejo se olvidó cómo era. Perseverar en la palabra no simplemente significa que estemos oyendo la palabra, escuchando la palabra en la iglesia, y que allí estemos conmovidos, confrontados, allí estemos compungidos de la palabra que nos están predicando. Perseverar en la palabra significa que las 24 horas del día, que los 30 días del mes, que los 365 días del año, vamos a estar con la palabra dentro de nuestros corazones. Y cuando eso sucede, y cuando la palabra del Señor abunda en nuestras vidas, no hay falsa doctrina que se meta. Amén. Hoy por hoy muchas personas están dependiendo de los sueños y están acercándose a alguien que les platique del sueño. Amén. Yo sueño casi todas las noches. Casi todas las noches sueño. Rara noche que no sueño. A veces sueño que me va persiguiendo el enemigo, que me va persiguiendo una gran culebra. Sueño que voy por un monte, que me van siguiendo. Sueño un montón de cosas, pero nunca yo le atribuyo que esa es una visión o revelación de Dios. Ese es producto de mi subconsciente. Y muchos están dependiendo, todas las noches están soñando y están dependiendo del sueño que Dios les está hablando a través de ese sueño. Están haciendo como los chiqueros, ¿va? Están haciendo como de la loto, que apenas se duermen sueñan que va a jugar el 06 y al siguiente día corren a comprar el 06. Qué tragedia ha pasado en la iglesia, ¿no? Qué tragedia está pasando en la iglesia. Hermano, si usted le hace caso a todos los sueños que sueña todas las noches, va a acabar loco, va a acabar chiflado. ¿Por qué no se basa en el santo libro, la palabra de Dios? Aquí está la mente de Dios, aquí está el juego de Dios, aquí está la revelación de Dios. Amén. Yo no necesito que alguien me cuente un sueño que Dios me habló. Para eso tengo la Biblia. Abro la Biblia y Dios me está hablando. Amén.
Apenas abro la Biblia y Dios me está hablando. Lo que pasa es que la gente dejó a un lado la Biblia y ahora sigue las revelaciones. Vamos a escuchar un canal, dice, vamos a ver un canal para ver si ese hermano nos cuenta un sueño y podemos así alimentar nuestra vida. Amén. ¿Sabe por qué el Antiguo Testamento está saturado de sueños? ¿Sabe por qué a José le vinieron muchos sueños? ¿Sabe por qué los profetas del Antiguo Testamento recibieron muchos sueños? Porque no había una revelación escrita todavía. Venía el Espíritu Santo esporádicamente a ellos y el pueblo tenía que escuchar a los profetas para escuchar a Dios hablando. Pero hoy abrimos la Biblia y el Señor nos está hablando a través de la Biblia. Amén. Otra cosa, hay gente que está siguiendo profecía. Apenas se dan cuenta que hay un profeta por ahí, corren. Ese profeta no lo dejan comer, no lo dejan dormir, porque viven hablando, le viven llamándolo por teléfono y se acercan a él, le dicen: profeta, profeta, ¿tienes una palabra para mí? ¿Tienes una palabra para mí? Nosotros no debemos de depender de los dones del Espíritu, ni los dones. Nosotros debemos depender de la presencia gloriosa de Dios y de la Biblia, la palabra revelada de Dios. Amén. Y de repente Dios puede traernos una revelación a través de un sueño de vez en cuando. Pero no vamos a depender de eso. Simplemente vino porque fue una ocasión bien especial. Fue una ocasión especial y por eso vino Dios y nos trajo un sueño. Pero no es que todas las noches vamos a estar soñando, ni que todos los sueños que soñamos son una revelación de Dios. La mayor parte de los sueños son producto de nuestro subconsciente. Amén. En la noche puedo estar soñando que estoy predicando yo, pero ya prediqué la palabra. ¿Entiende? No voy a decir que fue una revelación del divino, del poderoso Dios que vino a mi vida y ya estoy predicando. Amén. Siempre que Dios nos trae un sueño es para advertirlos, es para advertirlos algo que va a suceder, pero que de veras va a suceder, y para que oremos para que no suceda. Amén. Pero tenemos que estar claros, no dependamos de los dones, ni dependamos de la profecía, ni dependamos de los sueños, dependamos de la palabra infalible de Dios. Amén. Yo soy feliz dependiendo de la Biblia. Soy feliz dependiendo del Señor. Soy feliz dependiendo de Él. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy hay tantos profetas que en todos lados quiere hablarle a uno y quiere decirle una profecía que muchas veces son profecías falsas. La palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos nosotros. Amén. La iglesia primitiva guardaba la doctrina del Señor, perseveraba en la doctrina del Señor, obedecía la doctrina del Señor y era fiel a la doctrina de Cristo. Igual nosotros como iglesia tenemos que ser fiel a la palabra, fiel a los principios, fiel a la doctrina del Señor. Amén. Dice la palabra que la iglesia primitiva perseveraban en la comunión unos con los otros. Perseveraban en la comunión unos con los otros. Amén. Nosotros debemos de perseverar en la comunión unos con los otros. Por eso tenemos que estarlos congregando, y por eso Pablo dijo: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nos congregamos tenemos comunión. Solo es así podemos vivir la comunión. Nos damos la mano, nos abrazamos, nos bendecimos, nos saludamos, esa es comunión. Nos damos una sonrisa, esa es comunión. Amén. Nos vemos, es una comunión. Nos damos una palabra de aliento, esa es comunión. Dios quiere que estemos en comunión como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en comunión. Dice que perseveraban en el templo del Señor, perseveraban en las casas, en los grupos familiares. Por eso son los grupos familiares, los grupos de crecimiento. Allí se goza y se disfruta la comunión los unos a los otros. Es interesante que usted vaya los sábados a los grupos familiares, porque usted va a disfrutar la comunión los unos a otros. Eso es comunión.
tomarnos un vasito de agua juntos, ¿verdad? No un vaso de Coca-Cola, porque eso es malo. Mejor una limonada, mejor una horchata, mejor un vaso de fresco de tamarindo, o de melón, o de sandía, pero es mejor. O si no hay otra cosa, un vaso con agua fresca. Esa es comunión. Amén. Comunión es comunicarse, viene de comunicación. Que nos comuniquemos unos a los otros, que nos hablemos, que no salgamos corriendo de la iglesia cuando termine el culto, sino que nos demos la mano y le digamos: hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi hermano? Te bendigo. ¿Cómo está tu familia, hermano? Esa es comunión. Amén. Dios quiere que la iglesia viva en comunión los unos a los otros. Amén. Partiendo el pan en las casas, con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva practicaba el partimiento del pan, tanto la cena del Señor como también partían el pan en las casas. Eso significa que los hermanos compartían. Qué bueno es que usted lleve unos 4 hermanos o 3 hermanos el domingo y a la casa y comparta. Parta una sandía, una papaya, y comparta un melón y comparta con ellos. Eso es comunión. Cómo se ensancha la confianza, cómo se ensancha el cariño, cómo se ensancha la bendición a Dios. Amén. Cuando los hermanos cumplen años, parten un pastel, reparten tajaditas con carne. Todo eso es comunión. Eso es disfrutar la comunión, hacer feliz a los hermanos con ese agasajo. Eso es comunión. La iglesia debe aprender a vivir en ese tipo de vida de comunión los unos a los otros. Eso ensancha la comunicación, eso ensancha las relaciones entre hermanos, eso ensancha el avivamiento espiritual. Amén. Pero eso necesita invertir tiempo, en dinero y todas las cosas que a veces suceden. También, otra característica de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva, hermanos, perseveraba en la unidad. Jesús dijo: y esto es, Padre eterno, que sean uno la iglesia. Así como yo, dijo el Padre, soy uno, que la iglesia sea uno. Que no estemos alando uno al otro, uno por un lado y el otro por el otro lado. Estemos juntos todos, creyendo una misma cosa, siguiendo un mismo carril, en un mismo propósito para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que vivamos unidos, que andemos unidos. Amén. Si a alguien le duele algo, vamos a orar por él porque le duele algo. Si alguien está triste, vamos a compartir con él ese momento duro de tristeza por haber partido a la eternidad un ser querido. Si alguien tiene un éxito, logra un éxito en la vida, vamos a alegrarnos y a gozarnos con él. Amén. Este fin de año vamos a gozarnos con los hermanos que están graduando, ¿verdad? Mañana comenzamos a compartir con los hermanos que se gradúan en teología, en escuelas bíblicas. Mañana vamos a disfrutar con ellos, a gozarse, así como ellos están gozosos porque han culminado un ciclo de estudios. Algunos hermanos que se gradúan en la escuela secular o en el colegio, universidad, compartamos con ellos. Qué bonito es que vayamos donde ellos y le demos un regalito, un recuerdito, y le digamos la palabra: te felicito por el esfuerzo, te felicito porque has culminado el estudio, el ciclo de estudio. Amén. Eso es unidad. Dios quiere que estemos unidos siempre, en un solo espíritu, en un solo pensar, pensando una sola cosa, haciendo lo mismo, creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo para la gloria del Señor. Amén. Hablando el mismo dialecto, creyendo una misma cosa. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Estemos unidos, siempre unidos. Amén. Y por último, la iglesia primitiva perseveraba en las oraciones. Perseveraba en las oraciones. Y en ese campo tenemos muchos ejemplos de ello. Por ejemplo,
cuando sucedió la sanidad del cojo, que era puesto en la puerta del templo siempre para pedir limosna, cuando Pedro y Juan entran y se dirigen a él, en el capítulo 3, versículo 1 de los Hechos, Pedro y Juan le dicen: no tenemos plata ni oro, sino lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan, eso sucedió porque Pedro y Juan iban al templo a orar. La iglesia tiene que estar orando noche y día. Nunca se conforme a usted a orar solo cuando viene a la iglesia, sino que debe de orar todos los días de su vida. ¿Cuántos oramos a Dios siempre? Amén. ¿Cuántos oramos a Dios siempre? Muchas veces estamos programados, el martes, el miércoles, culto de oración. Nos fuimos al culto de oración, no oramos en la casa, porque no fuimos al culto de oración. Pasan 2 semanas, no vamos al culto de oración, dijimos: tenemos 2 semanas de no orar. No, debemos de salir de esa rutina. Vamos a orar en la casa, vamos a orar en el trabajo, vamos a orar en el templo, en la casa de Dios, vamos a orar en los hogares de los hermanos, vamos a orar donde los amigos, si nos permiten orar. Si hay amigos que necesitan la oración de nosotros, vamos a orar donde ellos. Amén. La iglesia primitiva oraba en la cárcel, la iglesia primitiva oraba en el templo, la iglesia primitiva oraba en campo libre, la iglesia primitiva oraba en las montañas, la iglesia primitiva oraba en todo lugar. Por eso dice Pablo a Timoteo: levantando todas las manos puras en alto, clamando a Dios siempre, en todo tiempo y en todo lugar. La iglesia primitiva oró en todo lugar y en todo tiempo clamaban a Dios. Usted aprende a orar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, aprende a orar a las 3 de la mañana, aprende a orar a las 1 de la mañana, aprende a orar a las 12 de la noche, aprende a orar en todo tiempo. Porque Dios lo ha llamado para que sea un intercesor, para que sea un adorador verdadero, que adore al Señor en todo tiempo. La gente que ora al Señor, la gente que ayuna a Dios, es una gente que crece siempre, que avanza en el reino de Dios. Amén. Pero muchas veces las roditas están tan chelitas, están tan lisitas, que no tienen ningún callo. Levántele el pantalón a los varones a usted. Parecen roditas de señorita, lisitas. ¿Sí? No se hincan a orar. Y se hincan a orar, ponen un montón de almohadas ahí de colchón para que no le duela la rodilla. No, hermanos, hay que clamar a Dios, hay que abandonarse en las manos del Señor, hay que gemir ante la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están orando por las elecciones del domingo? Amén. Hay que orar. Parte de nuestra vida hay que orar. La Biblia dice que oremos por los reyes. La Biblia dice que oremos por los que van a ser reyes, porque Él quita y pone reyes. Y si la iglesia no intercede, entonces no es Dios el que va a intervenir en eso, sino que el diablo nos va a meter a alguno por ahí para arruinarnos la vida y destruirnos. Procuremos estar siempre orando al Señor. Oremos a Dios, hermano, sin sentimientos ideológicos, sin sentimientos políticos. Oremos al Señor, porque la iglesia debe estar intercediendo en oración. Hoy, esta noche hay que orar. Hoy, esta madrugada hay que orar. Mañana hay que orar. Mañana en la noche hay que orar, para que todo ese movimiento se haga en paz, se haga en tranquilidad, para que la gente acuda a las urnas a votar de acuerdo al que Él considere correcto hacer, pero que todos lo hagamos. Y hermanos, y la iglesia tiene y debe estar orando para que Dios interceda, para que Dios intervenga en todo esto. Amén. Quien no ora por esto no le interesa a su país. Quien no ora por esto no le interesa el futuro del país. Nosotros tenemos que entender que Dios está en medio de todas las cosas y que Dios es el que decide el querer como el hacer. Como también lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. Ni una hoja de un árbol se mueve sin el gran poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando la gente ora, cuando el pueblo oraba y cuando el pueblo ora, la presencia de Dios se manifiesta.
Hechos dice la palabra en el verso 31, 4:31, después de que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra con denuedo. Eso es lo que produce la oración en el pueblo de Dios. Lo lindo de orar a Dios es que el Espíritu Santo nos dirige a hacerlo. Amén. Cuando se hizo necesaria la elección de los diáconos, los apóstoles enfatizaron en la dedicación a la oración y el ministerio de la palabra. Entonces todos ellos oraron y le dieron: Espíritu Santo, diríjanos. Y el Espíritu Santo inmediatamente les contesta y le dicen: elijan a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, para que ellos sirvan a las mesas y ustedes se dediquen a predicar la palabra. Rápido contestó el Señor, porque ellos oraban a Dios. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el evangelio bajo el ministerio de Felipe, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo llegado, oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, verso 5, verso 15. Interesante. Aleluya. Cuando Saulo se convirtió al Cristo, al Evangelio, y se hospedó en casa de Ananías, fue para que le impusiera las manos después de haberse convertido. Entonces Ananías puso las manos sobre Pablo y oró por él. Cuando se describe a Cornelio, el centurión, se mencionan las siguientes virtudes que él tenía. La Biblia dice que Cornelio era piadoso, Cornelio era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, o daba muchas ofrendas y muchos diezmos, oraba mucho al Señor, pero le faltaba la revelación de la palabra de Dios dada por Pedro. Y fue a través de la oración de Cornelio que Dios le reveló a Cornelio que invitara a Pedro para que llevara la palabra y escuchara la verdad. Y mientras Pedro hablaba la palabra en casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y bautizó a todos ellos, y todos hablaran en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Igual cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia no se puso a llorar, sino que se puso a clamar por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel del Señor, se fue a la casa de María, la madre de Juan, y aunque era de noche y muy tarde, muchos estaban ahí reunidos orando a Dios por la vida de Pedro. Eso significa que los pastores necesitamos que alguien esté orando por nosotros. Algún día vengo sin revelación, algún día vengo sin palabra, algún día vengo sin nada. No me eche culpa a mí, eche culpa a usted mismo. El pastor está frío hoy. ¿Por qué está frío? No me vaya a juzgar. Diga: yo tengo la culpa, yo no he clamado por el pastor. Por eso el pastor no tiene una revelación de la palabra ahora. Por eso el pastor no tiene revelación de Dios. Por eso el pastor no tiene unción de Dios ahora, porque no he orado, porque se me olvidó orar todo el día por él. Ustedes debieran de estar orando siempre por la predicación del domingo, por la enseñanza del miércoles y por todo tipo de predicaciones, para que el Señor abra puertas y la palabra sea anunciada con autoridad y poder y con denuedo. Hoy vamos a orar por la campaña, por los 2 días de campaña, para que el Espíritu Santo ponga la palabra revelada en la boca de Marcelino Quintero y en la boca de José Sergio Membreño, para que el Espíritu Santo fluya y la palabra de Dios impacte la vida y marque la vida de la gente. Y la gente venga llorando delante de la presencia de Dios, convertida, porque habrá unción de Dios en esa campaña. Pero eso depende de Dios, pero también del clamor que ustedes hacen a Dios. Depende si ustedes quieren botar la almohada un rato en la madrugada y hincarse, postrarse y ponerle el rostro al suelo, decirle: Dios, revela la palabra a los siervos que van a predicar. Amén. Cuando yo esté predicando y tenga una tremenda unción como la que tengo ahorita, digo: oraron los hermanos. Amén. Yo siento que algunos hermanos oraron por este mensaje y por eso Dios me está bendiciendo. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios porque Él vive? Todos los eventos sobrenaturales que sucedieron en la iglesia primitiva, milagros,
liberaciones, salvación, ciencia. Y todo lo que sucedió en la iglesia primitiva sucedió porque la iglesia oraba. La iglesia oraba. Siempre usted va a ver cuántas citas, miles de citas bíblicas donde dice la palabra y la iglesia oraba, y la iglesia oraba, y la iglesia oraba, y la iglesia oraba. Amén. Como oraba la iglesia, habían cosas grandes que sucedían en el pueblo de Dios. De tal manera que el Señor usaba a los discípulos, los apóstoles los usaban, que pasaban corriendo ellos caminando, mire, caminando, y la sombra les pegaba y los enfermos se levantaban sanos y los muertos resucitaban y los endemoniados eran liberados en el nombre del Señor, amén, porque el poder de Dios moraba en ellos. Hoy hay tantos trucos que el mundo hace, tantas ondas que el mundo hace, amén, ponen a la gente a reírse, va. Ríase, hermano, ríase hasta que ya se canse, ríase, hermano, hasta que ya se canse. Y tanto reírse que le dan ganas de vomitar. Y cuando vomita, ese es el Señor que está liberando. Pero después de esa escena, el hermano sale lo mismo, igual o peor que como siguió. Amén. Hay un montón de gente que va a los encuentros a vomitar y son balseras de vómito que hay allí, en esos lugares, pero vaya a verlos después perdidos, peores que antes. Eso significa que esta no es cuestión de trucos, es cuestión de manifestación del poder de Dios. La iglesia primitiva, ¿en qué parte de la Biblia dice que había que poner a asaltar la gente, que había que poner a arrojar la gente, que había que poner a toser la gente? ¿En qué parte de la Biblia hay? Si la haya, dígame para yo hacerlo y practicarlo. Pues yo leo la Biblia todos los días y no he encontrado en ninguna parte de la Biblia que hay que hacer un montón de trucos para que el poder de Dios se manifieste. Amén. En ninguna parte de la Biblia me dice eso. La Biblia solo me dice que cuando el Espíritu Santo cae suceden cosas maravillosas. La Biblia a mí me dice que cuando la gente alaba a Dios y adora a Dios suceden cosas maravillosas. La Biblia me dice que cuando la presencia de Dios está en el pueblo de Dios, el Señor obra cosas grandes y maravillosas. Amén. Le alaban al Señor. Amén. Como en el pueblo de Dios, en la iglesia primitiva había tanto clamor, tanta oración, tanto ayuno, tanta búsqueda de Dios, tanta palabra de Dios abundante, no había ni pecados ocultos que no fueran revelados. Y hoy nos damos cuenta del pecado hasta que ya da luz. Amén. Las hermanas están cantando ahí, no las que cantan, no. Las jóvenes están ministrando tranquilas, ahí andan bien socaditas de la cintura. Y decimos, están en santidad. ¿Qué santidad? ¿Qué santidad? Y están en fornicación hasta que ya están embarazadas, que ya no les aguantan, no les cabe el niño ahí en el vientre, que ya no lo pueden ocultar o esconder, ya sale a luz. ¡Ah, la hermana! ¡Ay, la mamá llorando! Mi hija cayó en pecado, mi hija está en fornicación, ya está embarazada, pastor. En la iglesia primitiva no había ni un pecado oculto que no fuera revelado, porque el Espíritu Santo estaba manifiesto, ahí se manifestaba rápido. El ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Primero, el hombre Ananías vendió la propiedad y agarró una parte del dinero, no lo trajo todo, y la ley era que había que traerlo todo. A saber cuántos se murieran ahora, va, si hubiera esa revelación. Ay, porque muchos se roban el diezmo del Señor. Alábele si Él vive. Alábele si Él vive. Recibe 10,000 pesos y son 1,000 pesos que tiene que traer al Señor. Amén. Y esos 1,000 pesos trae una ofrenda de 200 lempiras. Si tuviéramos el tiempo de la iglesia primitiva y nomásito cayera muerta inmediatamente, porque está mintiendo al Espíritu, no está mintiendo al pastor, no está mintiendo al ministro, está mintiendo al Espíritu de Dios. Ananías vendió la propiedad y trajo una parte porque era mucha la plata, mucha la plata.
Entonces el Espíritu Santo le dijo a Ananías: ¿por qué mentís, Ananías? ¿No es eso lo que has recibido? Y pum, cayó muerto Ananías. Y todo el mundo temblando de miedo. Ay, Dios, el Espíritu Santo no, sí está revelado en este lugar. Se revela en esta reunión. Amén. Luego llega la esposa Zafira a ver cómo acomoda la mentira, a decirle a los discípulos: sí, eso fue la cantidad de dinero que recibió mi esposo, por eso traje eso. Entonces le dijo: con que venís también a mentir, en la misma fosa donde va a ser enterrado y sepultado tu marido, allí vas a ir vos también. ¡Pum! Cayó muerta Zafira también. 2 muertos en un mismo momento. Yo digo, ¿cuántos no se murieran ahora, va? Nos quedaríamos con poca membresía. No ajustaran los cajones de las funerarias, ¿verdad? Tanto, hermano, que se muriera en este tiempo. Aleluya. Amén. Pero es que ahí había una profunda revelación del Espíritu Santo. La gente iba a ser fiel, o era fiel, porque si no, el Espíritu Santo los descubría. Amén. Muchas veces, hermanos, mucha gente está en pecado, pecando contra Dios, y tranquilo. Hermano, ¿cómo está, hermano? Bendecido. ¿Cómo está, mi hermano? Calidad en victoria. Amén. Hermano, ¿cómo está, hermano? Bendecido por la palabra, prosperado por la palabra del Señor. Y en pecado, con odio con su hermano, con rencor con su hermano. Amén. Mintiéndole a su marido, mintiéndole a su mujer, engañándole a su mujer. La mujer le dice: ¿cuánto cobraste hoy? Tanto. Le dice que cobró la mitad del sueldo. Nunca le dicen que lo que cobró, ¿verdad? Mintiéndole a la mujer, mintiéndole a la esposa, mintiéndole al marido. Hermanos, si hubiera una unción como la que había en la iglesia primitiva, todo el mundo cayera muerto cada rato por estar mintiendo. Amén. Entonces, ese es el asunto, que la iglesia primitiva vivía orando, vivía clamando a Dios, y la unción de Dios estaba allí siempre. Porque donde hay oración hay unción, y donde hay unción hay revelación, y donde hay revelación no hay cosa oculta que no pueda ser revelada. Amén. Yo le aseguro que hasta en el altar del Señor caerá muerta la gente cada rato. Hasta en el altar. Porque imagínese estar mal con Dios y estar aquí ministrando. Estar enojado con el hermano y estar aquí ministrando. ¿Ah? Amén. Estar debiéndole al hermano y nunca decirle: hermano, algún día te voy a pagar, y aquí ministrando. ¿Ah? Es tremendo. Así que es necesario, hermano, que la iglesia tome el ejemplo, el modelo de la iglesia primitiva. Volvamos a la Biblia, volvamos al Nuevo Testamento, volvamos a la oración, volvamos a la búsqueda del Señor, volvamos al ayuno, volvamos a la vida íntima con Dios, volvamos a las prácticas bíblicas. Amén. Volvamos a esa vida sencilla. Adoremos y alabemos a Dios con cantos sencillos, pero que den un mensaje de Dios. Cantos sencillos, pero que impacten la vida de la gente. Cantos sencillos, pero que produzcan avivamiento. Cantos sencillos, pero que hablen de Dios, que hablen de la palabra de Dios. Que no exalten al hombre, que no elogien al hombre, sino que exalten la divina presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Felipe fue a Samaria, le escuchaban atentamente cuando predicaba la palabra, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Qué poquitos, hermano. Aleluya. Cuando Pedro se encontró con Eneas en Lidia, quien tenía 8 años de estar paralítico, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz, y toma tu cama, toma tu lecho. Y enseguida se levantó y corrió con la cama en la espalda. Amén. Qué bello es el Señor.
Cuando Pedro fue llamado por causa de la muerte de Dorcas, fue donde ella y le dijo: Tabita cumí, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, saltó y se paró. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿No es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos? Todo eso sucedió en la iglesia primitiva. Amén. Es importante recordar que hay una distinción muy marcada entre la iglesia de hoy y la iglesia primitiva. No que Dios sea otro y el Dios de hoy sea otro. No, es el mismo Señor. Y las mismas debilidades que tenía la iglesia primitiva las tiene hoy la iglesia. En otras palabras, la iglesia primitiva era de carne y hueso. Nosotros somos de carne y hueso. Sin embargo, la diferencia bien marcada es que aquella gente se sometió al Señor siempre. Vivía para Cristo y su gloria. Amén. Voy a terminar. Gloria a Dios. Siempre que oraba la iglesia primitiva sucedían cosas grandes. El Espíritu Santo se movía y bautizaba a la gente. El Espíritu Santo venía y llenaba a la gente que estaba congregada siempre, porque esa gente buscaba la presencia del Señor. Amén. Palpablemente. Y luego el Espíritu Santo se encargaba de guiar a la gente a justicia y verdad. El Espíritu Santo se encargaba de ser sensibles y flexibles a la gente para escuchar la palabra y obedecer a Dios. ¿Sabe una cosa? Que la iglesia que está en oración es sensible, es súper sensible al Espíritu Santo. La gente cuando ora tiene un oído espiritual. La gente cuando ora tiene una mente espiritual. La gente cuando ora tiene una mente de Cristo. La gente cuando ora tiene una visión celestial. La gente cuando ora tiene un gozo permanente. La gente cuando ora, hermanos, es temerosa de Dios. Entonces la gente cuando no ora se vuelve carnal. La gente cuando no ora se vuelve rebelde. La gente cuando no ora se vuelve indiferente. La gente cuando no ora se vuelve dura, ayuda. Pero cuando ora la gente está sensible al Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Por favor.